Bueno, agradecemos la presencia del economista Pavel Isa Contreras, que ha accedido a nuestra invitación y a tomarnos este cafecito, Pavel, el día de hoy, para hablar sobre el presupuesto presentado por el gobierno el pasado viernes al Congreso Nacional, el presupuesto para el año 2018. Muchos elementos. Y quizá, Pavel, quisiéramos comenzar por una pregunta para ilustrar a los televidentes, que es importante porque cada año estamos sometidos a esta discusión del presupuesto nacional, presupuesto general del Estado. Y nos gustaría, desde tu punto de vista, que nos explicara así, quizás brevemente, por qué un presupuesto es importante. ¿Por qué el presupuesto es importante y qué tiene que ver con la vida de la gente? Porque marca la intención del Estado en materia de apuesta por transformaciones en determinada dirección. Transformaciones en los servicios públicos, en los servicios sociales básicos, transformación en la infraestructura, impacto en la calidad de vida de la gente, impacto en la calidad del Estado. O sea, el Estado captura a través de los impuestos alrededor del 15% de los recursos que produce toda la economía y gasta más que eso, porque se incurre en un déficit, entonces se está endeudando. De todas maneras, digamos que impacta en la economía en términos de pesos, va mucho más allá, pero en principio lo que gasta equivale al 18-19% de todo lo que produce la economía. O sea, si se trata de un demandante de bienes y servicios muy, muy importante que condiciona todo y que provee servicios públicos y eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de la gente. Si deja de gastar en salud, pues entonces va a tener una repercusión. Si invierte más en infraestructura, va a beneficiar a aquella población que recibe los servicios de esa infraestructura y perjudica en términos relativos a aquella que se dejó para después. Entonces tiene un impacto muy, muy, muy severo en la calidad. Y además, como se financia con impuestos, quien paga los impuestos también está siendo afectado. Si los impuestos van más a gravar el consumo, probablemente va a afectar más a la población de menor ingreso. Si grava más la renta y el patrimonio, probablemente va a gravar a los más ricos. Si grava unas actividades más que otras, ya sea de hecho o de derecho, es decir, ya sea porque las leyes así lo indican o porque al final de cuentas algunas actividades terminan no pagando impuestos o algunas muchas empresas terminan no pagando impuestos, entonces también eso tiene un impacto diferenciado en la gente. Uno va mejor que otros. Bueno, y si tenemos un país que históricamente ha ido creciendo en materia macroeconómica y exhibe unos números extraordinarios en comparación con otros países de la región, y gran parte de ese dinero que se usa para el presupuesto se capta precisamente de los impuestos que se cobran. ¿Dónde falla nuestro presupuesto? ¿Cuáles han sido nuestras principales debilidades en materia presupuestaria, tanto de planificación como de ejecución? Bueno, yo pienso que primero es la insuficiencia. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene el presupuesto público es un presupuesto insuficiente. Y es insuficiente porque el Estado y la sociedad en general no ha articulado una propuesta, y quizás debemos de señalar aquí las élites políticas, las élites económicas no han articulado, que son las que tienen más poder, no han articulado una propuesta que logre que el Estado tenga los suficientes recursos como para proveer lo esencial. Y el liderazgo político aquí tiene mucha responsabilidad en esto. Un liderazgo político que está cada vez más independiente de los sectores económicos, en parte porque usa los recursos del Estado para perpetuarse y para fortalecer su poder político. Y ese liderazgo político no ha conducido al país a un diálogo o a un conjunto que termine en un conjunto de reformas que eleve la capacidad del Estado. Históricamente ese liderazgo político ha tenido la capacidad de hacer entender al liderazgo empresarial, al liderazgo económico para poder hacer esas reformas que permitan suficiencia de recursos. En el fondo pactan y se toleran y se acomodan. Pero imposición pura y dura no lo ha logrado hacer. De hecho, en el pasado yo diría que
la élite económica ha tenido más poder sobre la élite política, pero ahora la élite política, en la medida en que ha logrado capturar más recursos del Estado, se ha autonomizado un poco de los grupos económicos, pero se siguen de alguna manera entendiendo. Y específicamente con este presupuesto. Bueno, perdón, pero es que no completé. Okay. Es una. La de la insuficiencia. La otra es la calidad misma del gasto, que está relacionada con lo anterior. Es decir, son presupuestos que, aún en un escenario de estrechez, la percepción que existe, y yo creo que es bastante evidencia, que está demasiado marcado por la corrupción, demasiado marcado por el clientelismo, que son parte de la dinámica de poder. Si para tú perpetuarte en el poder tienes que repartir, ya sea a través de contratando personas que no trabajan o que ofrecen un servicio muy limitado por sus capacidades, que no se adapta al perfil de los servicios públicos que requiere proveer el Estado, o ya sea porque se dan contratos con márgenes de beneficios tremendos que al final contribuyen a apuntalar el proyecto político posteriormente. Entonces, esos dos elementos son, digamos, muy importantes. Lo otro es planificación, claramente. Incluso yo diría que en caso de planificación se ha avanzado de manera interesante, pero se avanza en un contexto todavía muy... Primero, el cumplimiento de la planificación. Eso te iba a decir, se planifica y se cumple. No, ahí hay todavía mucho más camino por recorrer. Se ha avanzado todo un poco. El tema de transparencia. Presupuesto por resultados ha ido moviéndose, pero quizás a una velocidad insuficiente. Bueno, hay cosas a nivel técnico que realmente han caminado, pero yo siento que se enfrentan a un vallar político muy significativo. Muchas veces los ministros no quieren disciplinarse. Con relación al presupuesto, este nuevo presupuesto del año 2018, que ya el Congreso conformó una comisión bicameral para conocerlo, habría que ver si realmente tiene mucho margen para integrar nuevos elementos, pero nos gustaría conocer tu valoración en términos generales de este presupuesto y qué novedades tiene con relación al presupuesto anterior, al que se está ejecutando ahora este año. Yo lamento decir esto, pero este es un presupuesto del inmovilismo. Es decir, es un presupuesto que se repite cada año. Después de la asignación del equivalente al 4% del PIB para educación, la estructura del presupuesto se ha mantenido terriblemente estable por todo este periodo de tiempo. Hay razones para ello y la podemos discutir un poco más adelante, pero también muestra una falta de voluntad para innovar, no solo por las restricciones, hay restricciones, y yo no quiero desmeritar las restricciones, tampoco quiero desmeritar los planes de largo plazo. Pero a pesar de esas restricciones habría posibilidades. Yo pienso que había, pero había que para mejorar. Pero hay que pagar un costo político, hay que estar dispuesto a pagar un costo político por apostar por servicios públicos de calidad y de mayor cobertura. Cuando uno toma la estructura del presupuesto, bueno, primero en términos macrofiscales, continúa en la misma senda de déficit equivalente como se propone al 2.2% del PIB, 87 mil millones de pesos. Es un déficit equivalente, o sea, relativo igual al que se propuso para este año, pero es igual al que se propuso para el año anterior, un poco más bajo que el anterior, pero en promedio estamos hablando de que este es el 10º año consecutivo en el cual el gobierno dominicano presenta un presupuesto con un déficit importante y que incurrirá en un déficit importante. Este es 2018. Es importante, ¿no? Porque el gobierno lo muestra como solo de... Bueno, y cuando tú tienes el presupuesto para tu casa, desde que tú gastas más de lo que recibes, tú entras en un déficit, tú tienes un problema. Bueno, si este es el 10º año con un déficit importante, porque el gobierno dice, el déficit será solo de tanto. Cuando uno toma la cifra del déficit, que equivale al 2.2% del Producto Interno Bruto, 2.3, 2.5, aunque cierre más alto, no se trata de un déficit elevado. Yo pienso que el déficit es una herramienta. O sea, endeudarte para gastar más de lo que te ingresa es una herramienta. Claramente, no es malo per se. No es malo per se, por supuesto, hay que hacerlo. Es decir, lo hizo incluso el país en 2008, 2009 incurrió en un déficit, pero era un contexto muy especial de un bajón económico significativo. Cuando las economías están en depresión, hay que gastar más de lo que le ingresa para empujar la economía y luego con el rebote de la economía vas a poder capturar ingresos y poder entonces pagar la deuda. El déficit es una herramienta, pero cuando tienes 10 años consecutivos en esta dinámica, lo que tú estás teniendo es lo que estamos teniendo en este presupuesto. Un barril una deuda muy alta, que ya está absorbiendo un monto muy significativo de recursos. Para el año 2018, el monto de recursos que el Estado Dominicano está presupuestando para pagar en intereses, eso no son proyecciones,
son ya compromisos. Presupuesto, ya eso está en el presupuesto. Pero además, quiero decir que ya son compromisos que están establecidos, que en tales fechas hay que pagar en intereses, va a ser de 135 mil millones de pesos. Eso es interés y amortización de la Solo deuda. intereses. Solo intereses, la amortización. Amortización de capital, si mal no recuerdo, anda por 127 mil millones de pesos. Uy. Por primera vez, el Estado Dominicano está pagando más en intereses, pagará más intereses que en amortización de capital. Bueno, pero este año que va a finalizar pronto, el presupuesto consignaba 115 mil millones. Es decir, en un año el pago de intereses saltó a 20 mil millones de pesos. ¿Cuántos ministerios, ojalá fueran productivos, se financian con 20 mil millones de pesos? ¿Qué porcentaje del presupuesto más o menos estamos hablando? Yo no recuerdo bien, creo que se trata del 3 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto. Pero si estamos hablando bueno, no tengo la cifra de cuánto es el presupuesto, pero piensa que el presupuesto del gobierno central del gobierno general, no solo el gobierno central, es de 733 mil millones de pesos. 137 de esos 733 están destinados al pago de intereses. Si 135, mal no recuerdo, Pavel, 135. 135 en intereses 135 mil millones. En intereses. O sea, estamos hablando de 21%, 22% de todo el presupuesto. Es evidente que este es quizá uno de los capítulos más importantes que contempla el presupuesto. Eso significa que República Dominicana se sigue endeudando. Este año... capacidad, porque siempre hablamos de la capacidad de endeudamiento. En parte esa respuesta yo diría que la tiene no el país, sino que en parte es el mercado financiero internacional. El año que dependerá de si la Reserva Federal... Pero es conveniente, o sea, cuando decimos sí, es normal que cuando haya restricciones y haya problemas en la economía, se gaste más de lo que se recibe para empujar la economía, pero llevamos 10 años en eso. Precisamente. Entonces, empujando... Pero ya esto lo que está haciendo es endeudar. Ya llegamos a un punto en este momento, bueno, de hecho no fue en este momento, fue quizás el año antepasado, que el Estado Dominicano se está endeudando para pagar intereses de la deuda pública. O sea, ya no te estás endeudando para mantener un gasto primario. El gasto primario es el gasto que se hace en concreto en la economía y que los pesos que salen a la calle y que motorizan la demanda, sino para pagar intereses. Ya claro, hay una relación directa entre endeudamiento e insuficiencia de recursos o baja presión tributaria que tiene el Estado Dominicano y todo el tema de la falta de calidad del gasto. Y claro, al final uno no ve, Pavel, que el tema del pacto fiscal esté en la agenda del gobierno. Bueno, con este presupuesto parece que indicar que en el 2018 tampoco se va a debatir el pacto fiscal. No pienso que el gobierno no está previendo tener la capacidad, la atracción política como para liderar un proceso de diálogo en esta dirección, porque el gobierno mismo y el partido del gobierno se entrampó en una dinámica, es decir, salió a reducir el caso de Brecht, pero es un grupo de casos, es un entorno en donde hay un profundo cuestionamiento a la actuación de la gestión de gobierno, de las gestiones de gobierno y del sistema político en general, que hace muy difícil poder llevar a cabo un diálogo productivo, constructivo para elevar los ingresos públicos. ¿Y de dónde van a salir los recursos entonces? Porque se ha hablado, bueno, para este año ya se hablaba de mejorar la eficiencia tributaria en el país, de reducir evasión. Sí, en el presupuesto. Yo creo que hay cosas de todas maneras positivas. No significa que todo es negativo. Yo creo que hay cosas, o sea, si tú tomas el gasto por institución, si tú tomas el gasto por funciones, es decir, la función económica, la función social es salud, educación, la función económica es infraestructura, comunicaciones, agricultura, industria, ¿no? Energía. Cuando uno se toma el gasto por función, uno ve que casi no hay cambios, es prácticamente una copia del presupuesto anterior, la mayor parte de las instituciones con un poco de incremento en función del incremento total del presupuesto. Ahora, el gobierno está proyectando un aumento de los ingresos del 12%. De los ingresos, especialmente los ingresos impositivos. Me lo encuentro un poco optimista
porque si la economía va a crecer nominalmente en un 9%, es decir, 5% de crecimiento real, que pudiera ser también un poco optimista, más 4% de inflación es 9%, entonces, ¿cómo es que tus ingresos van a subir hasta un 12%? Entonces, ahí hay un tema, y de hecho se plantea que la presión tributaria va a subir del 14 al 14.5%. Me parece para que el 2018. quizás me parece que quizás eso es un poco optimista. Pienso que lo que están, cuando uno ve la composición, el cambio en la composición de los ingresos, parece que le están apostando al tema de recolectar más impuestos del impuesto selectivo al consumo. Hay margen para eso. Parece que sí. Por eso yo te digo, aunque me parece optimista. O sea, más indía, ponerse la pila. En términos de reducir las brechas que parece que existen y el fraude fiscal que parece existir o que pudiera estar existiendo en los impuestos a los combustibles y en los impuestos a los alcoholes. En el caso de los alcoholes es bastante más obvio y además parece que se habla de trasiegos desde zonas francas, desde empresas registradas como empresas de zona franca, falta de controles. De hecho, la propia Asociación de Zona Franca ha sido muy directa y clara diciendo a esto hay que atacarlo porque, bueno, les afecta. Claro. La evasión del ITEVI. Entonces, por ahí creo que la mayor parte, aunque la evasión del ITEVI es un tema, pero es un tema ya, yo siento que es de más largo plazo, pero parece que hay posibilidad de elevar los ingresos atacando el tema de mejorar la eficiencia y reducir los canales de trasiego de combustibles exentos. Ese presupuesto inmóvil que has analizado, después del pago de la deuda, ¿qué otras acciones se priorizan? Obviamente educación es la que se lleva el grueso, es decir, estamos hablando de un tercio, equivalente a casi un tercio de lo que se recauda en impuestos va para educación, y el segundo rubro es salud, en términos de las funciones. ¿Cuánto de educación ahora? ¿150.000 o más? No, más 200 y tantos mil. Sí, me parece, si mal no recuerdo. Pero bueno, estamos hablando de una proporción muy elevada. El siguiente rubro es 4% del PIB. Nosotros siempre los economistas hablamos del PIB. Y a veces la gente no lo entiende. Y, el gobierno no tiene margen porque hay una ciudadanía que está vigilante y que no está dispuesta a ceder con eso. Y ese fue, digamos, el único cambio significativo en la ejecución presupuestaria de 2008 a la fecha ha sido... Del 2012 a la fecha. No, del 2008. Si tú tomas el 2008 en adelante, la ejecución presupuestaria ha sido bastante estable, excepto la composición, excepto por educación. Alguien podría argumentar, bueno, pero se trata de que hay un presupuesto plurianual del sector público de 2010, 2011, 2012 en adelante. Es decir, el Ministerio de programa. Economía, hay un programa de largo plazo donde te dicen, estas van a ser las líneas y demás, pero ese programa parece que no está haciendo la diferencia. Se supone que la Estrategia Nacional de Desarrollo era un elemento contributivo fundamental para conducir al país por una senda de bienestar y de cambios. Y sin embargo, el presupuesto relacionado con esa estrategia no parece estar respondiendo en ese sentido. Pero están pendientes los pactos fiscal y eléctrico que forman parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y estamos en el 2018 y solo se ha firmado el pacto educativo. Y no parece que el pacto eléctrico se vaya a firmar, por lo menos no va a ser un pacto, parece que muy robusto, parece que va a ser un pacto para entonces, la foto. Salud. Es la impresión que uno tiene, ¿no? Entonces, educación. Salud, educación, pero educación mucho más abajo. Salud, 4% del PIB. Educación, educación, 4%. Perdón, educación, 4% del PIB. Salud, 2% del PIB, o sea, una brecha significativa. Y el resto de los ministerios, mucho menores montos. El único ministerio que yo percibí que iba a recibir un aumento visible fue el Ministerio de Defensa por un aumento en el salario a los... se ha estado hablando de una serie de programas sociales. Esos son interesantes. Que van a tener. Sí. Si me permite, yo creo que esos son interesantes. Ajá. Porque a pesar de que en el macro presupuesto no hay innovación, ajá, y seguimos en esta lógica de endeudamiento y de no corrección del déficit fiscal y no enfrentar el tema del clientelismo que permitiría cambiar la estructura, pienso yo, hay programas interesantes. El de medio ambiente me parece que hay que rescatarlo. El programa de protección de cuencas hidrográficas, se le consignan más de 1.000 millones de pesos para el año, 2.500 millones de pesos para el año próximo y va a continuar en años siguientes. Yo creo que eso es un tema fundamental y yo creo que eso hay que apoyarlo. El tema del programa de Domingo Sabio, del nuevo Domingo Sabio, 2.000 millones de pesos. Hay un grupo de organizaciones que está reclamando con firmeza la necesidad de recuperar el gasto en vivienda, pero no solo en vivienda y hábitat, ¿no? Porque nosotros solo se trata de construir vivienda, porque los fondos de fideicomiso están focalizados en la población de ingresos medios bajos.
pero la población que más sufre el déficit habitacional es la más pobre. Entonces, de alguna manera el Estado tiene que participar con mucho más directamente en la provisión de vivienda que en ese caso. Y eso es un caso interesante, aunque probablemente eso esté muy lejos de lo que se podría aspirar, que es al 0.5% del PIB, al 1% del PIB. A propósito de ese tema de la vivienda, Pavel, aunque sé que tienes otros programas ahí, pero una parte, ¿has podido analizar el presupuesto de este año? Este año no fue el Año Nacional de la Vivienda. ¿Se ha impulsado algún programa que valga la pena? A ver, el gasto en vivienda se ha derrumbado en los últimos 4 o 5 años de manera significativa, está en el mínimo histórico. Entonces está, si es a juzgar por el presupuesto, no ha sido ni este, ni el anterior han sido en los años de la vivienda. Ahora, de nuevo, creo que sí el gobierno de Medina dio un paso adelante en ese sentido, en cambiar la aproximación hacia el tema de la vivienda y decir, bueno, no solo se trata de construir vivienda, que es un modelo fallido, que viene de Balaguer, pero que no puedes abandonar tampoco del todo, porque no hay manera de que un hogar muy pobre pueda adquirir alguna vivienda, tienes que dar un apoyo directo. Pero digamos, ese esfuerzo debe ser complementado con el tipo de iniciativa que tiene el gobierno dominicano, el tema del fondo de fideicomiso y crear un conjunto de facilidades para que el sector privado o sea, que no todo sea regalarlo todo, claro, sino que haya facilidades No hay manera. Pero además, cuando tú suples el déficit habitacional en un segmento de la población, de alguna manera derrama hacia otro segmento de la población. Por decirlo de alguna manera, se desocupan unas casas y se van a ir ocupando por otro, entonces el déficit habitacional se reduce. Yo creo que es una iniciativa interesante, pero que con 2.000 millones de pesos no hace la diferencia. Habría que continuar aumentándolo a largo plazo, y eso no es lo que hemos visto en los últimos años. La DIGEPEP tiene el programa de focalizando en atención integral a la pobreza en 50 municipios. Le destina 1.000 millones de pesos, me parece un esfuerzo interesante. La pobreza es multidimensional, hay que tocarla por diversos frentes. ¿Y se establece a través de qué tipo de programas? De diferentes elementos, salud, educación, transferencias condicionadas, es decir, hay un conjunto de elementos. Pero perdóname, hay el proyecto Ciudad Mujer, parece un programa interesante, es una experiencia que se ha ejecutado en El Salvador, en Brasil, aunque no lo en Honduras, aquí, porque no hay nada que lo explique de qué se trata todavía. En esos países, por ejemplo, en uno de esos países ha sido avalado a través de un decreto presidencial donde detalla, especifica de qué se trata. Yo creo que hay algunos modelos de atención son muy focalizados en un punto territorial. Es decir, fíjense como el nombre, Ciudad Mujer. Me temo que va a ser un experimento en un punto con muy poca cobertura. Pero eso tiene que especificar, hay que buscar información, detalle, pero hay un paso adelante en atender mujeres abusadas, educación, salud reproductiva. Yo creo que eso hay que vigilarlo, pero hay que pedirle más información para ver la naturaleza del proyecto y si realmente es un proyecto que va a tener un impacto muy estrecho en términos territoriales, aunque sea muy bonito y muy integral, o va a tener un efecto más ampliado. También está el tema del Intrant, el Instituto de Transporte. Yo creo que eso es relevante, pero tiene que complementarse con la eliminación del resto de las instituciones, no solo por un tema de ahorro de recursos fiscales, también por eficacia. Que la nueva ley establece que se va a ir en esa dirección, esperemos que se cumpla. Sabemos que no hay un buen historial en ese sentido, pero hay que presionar y esperamos que se cumpla. También a SENASA se le dan 450 millones más para reducir la brecha de financiamiento entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, pero 450 millones es poco. Todavía es Lo que pasa es que ya también venimos de un aumento de la cobertura de SENASA importante en los la últimos proyección años. De crecimiento para el 2018 también va a ser de alrededor de un 5%. Sí, pero la de este año ya bajó. Nos costará llegar al 5%. Bueno, de hecho ya se reestimó al 4.75. No estoy seguro cómo se llegará ahí. Sí, tu opinión sobre esto. ¿Qué está pasando con el modelo económico dominicano? ¿Es posible hacer sostenible ese crecimiento económico que ya hemos tenido durante 4 o 5 años? Yo creo que los años dorados están llegando a su fin. O sea, fueron 3 años relativamente. ¿Perdón? Se nos está gastando el combustible. Se está acabando el combustible. El gasto público ya no tiene esa capacidad de mantener la demanda y está declinando gradualmente el la poder inversión de compra. En términos reales y como porcentaje de la economía está estancado en el 14%, el gasto primario está estancado en 14.2, 14.4% del PIB. Ya no
no crece, el gobierno está teniendo que destinar cada vez más recursos al pago de intereses, como dije antes, entonces eso absorbe recursos. Pero además, después de 3 años de crecimiento por encima del promedio histórico, que ha sido 5%, pues la propia inversión privada se agota, es decir, bueno, ya invertí por encima de lo que yo históricamente invierto y tengo que esperar un tiempo a que las inversiones reditúen. Entonces hay una caída cíclica normal en la actividad económica. No se puede continuar por siempre, por muy largo tiempo, creciendo por encima del 5%. Por lo tanto, precisamente para que sea promedio 5, tiene que haber un momento en que sea por debajo de 5. Pero sí, y haciendo cambios en la economía. Pero no, repito, si no hay fuerza para llevar adelante un diálogo fiscal, que sería parte de eso, tampoco hay fuerza para, digamos, repensar el modelo económico en términos de la apuesta a sectores productivos y demás. Y eso, desafortunadamente, no es un tema de voluntad política del Estado solamente. O sea, tiene que ser un diálogo con la sociedad mucho más amplio, apostar por nuevos sectores de producción, cambiar el enfoque desde incentivos fiscales y bajos salarios para promover la competitividad hacia apostar por provisión fundamental de bienes públicos, cambio tecnológico, escalamiento, transformación productiva, más productividad. Requiere mucho más que sencillamente desde el Estado una política. Requiere contar con el sector privado, que ustedes necesitan, que yo puedo darle, que yo pienso que puede ser dinámico en el tiempo, porque siempre lo que van a pedir, digamos, las empresas tienden con frecuencia a pedir elementos que impacten su balance, la finanza, sí, pero realmente el rol del Estado no es impactar las finanzas específicas de las empresas, sino crear un entorno de cambio tecnológico. Y eso no es lo que estamos viendo. Vemos una economía cuyas empresas no se transforman, y las empresas que logran, no significa que no todas se transforman, pero la mayoría no logra cambios significativos en la productividad, y las que sí lo logran están conectadas a los mercados internacionales, pero no derraman lo suficiente en el mercado doméstico. Caso de Zona Franca, que muy poco conectados con el aparato productivo, no arrastran. Caso de turismo, que aunque está más conectado a la economía, tendría que diversificar el turismo para que los turistas gasten más en el resto de la economía. Que sea menos que sea menos enclave. Todo incluido, y que la gente salga a invertir fuera. Pero tú necesitas una nueva municipalidad para eso y un nuevo entorno. Ya. Pero a propósito de eso, casi todo lo que hemos visto está relacionado directamente con el Poder Ejecutivo. Y nos quedan 2 poderes del Estado, uno de ellos es la justicia. Estamos tratando de que la justicia cambie, pero otra vez aparentemente se le asignan pocos recursos, y tenemos un Congreso Nacional que continúa recibiendo un presupuesto con programas incluidos que simplemente no les tocan. A propósito de ese tema, la transformación de la mentalidad y de ese compromiso político, ¿qué ves en estos 2 sectores? En el caso de la justicia, que es el más preocupante, es una subfinanciación muy severa, evidente, físicamente evidente para todo el mundo. Sí. Una justicia que no tiene los recursos materiales ya está marcada, por lo menos a nivel más alto, está marcada por la política, ya condicionada por la política, cuestionada por cómo el poder político ejerce influencia. Si encima de eso, entonces tenemos que tiene muy pocos recursos, pues vemos que no provee justicia. Y como eso es así, entonces el entorno institucional se enrarece. La percepción es que los tribunales no funcionan, que el Ministerio Público tampoco funciona, que es muy poco capaz. Y entonces, en un entorno como ese, las inversiones que necesitamos no se desarrollan. La gente no va a invertir y a apostar a largo plazo por un proyecto si siente que el sistema de justicia no le va a proteger. Y entonces lo que tiene son inversiones rapaces, inversiones de corto plazo, que buscan redituar rápidamente. Sí. Bueno, en el caso del Congreso, el problema del Congreso es que yo diría que primero revisarse el Congreso a sí mismo. En el caso del presupuesto, dejar de ser un sello gomígrafo, como se ha dicho tantas veces, y empezar a fiscalizar. Pero está muy subordinado también a los grupos políticos dentro de los partidos, y esos partidos se han desconectado de la sociedad. No, y la partida del presupuesto que recibe el Congreso Nacional es alta para lo que... Aunque está por debajo de la ley.
Sí, pero es alta para el trabajo en comparación con otras instituciones que requieren recursos que están muy por bueno, pero es que el Congreso Nacional está dando, el Congreso Nacional está dando, ¿cómo se llama? Recetas y regalos. Y además es supernumerario. Llevando a cabo políticas sociales que corresponden al Poder Ejecutivo. Pero precisamente esa parte del Congreso Nacional se supone que uno de los avances de la Constitución del 2010 fue generar un espacio más amplio para una discusión más profunda del presupuesto a nivel del Congreso Nacional. ¿Hay margen realmente para que se hagan cambios más allá de que a mi provincia se le aumente tal cantidad de recursos? Sí hay margen, pero tendría que estar dispuesto a pagar el costo político de eso. Y tendría que estar dispuesto a recortar. Es decir, bueno, vamos a recortar aquí, allá, y por lo tanto vamos a pagar el costo político de perder clientela para poder financiar lo importante y dejar de hacer política como lo estamos haciendo, que es repartiendo. Pero eso es reinventarse, eso es quizá pedirle peras al olmo, y eso no va a suceder por voluntad del Congreso, sino por presión pública, igual que ha sucedido el 4%, igual que las luchas ambientales. Hay que llevar estas luchas desde corrupción, desde medio ambiente, a política social, a presupuesto, a fiscalidad. Los políticos no van a actuar por motu propio. Muchísimas gracias, Pavel Isa Contreras, economista, por haber estado con nosotros en el día de hoy analizando el tema del presupuesto del 2018. Vamos a aprender un poquito más y comencemos como ciudadanos a supervisar y a fiscalizar el presupuesto y la ejecución presupuestaria. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos de nuevo mañana a las 6 por Telesistema Canal 11.